4 pequeños pueblos de la provincia de Zaragoza se han unido para impulsar el turismo cultural y patrimonial utilizando las nuevas tecnologías. Van a ofrecer a los visitantes una experiencia inmersa que les va a permitir descubrir cómo eran estos lugares en el pasado. Alicia Begué. Sí, gracias a la realidad virtual vamos a poder conocer mucho mejor cómo eran esos lugares históricos de 4 localidades de la comarca del Campo de Daroca, gracias a unas recreaciones de realidad virtual que incluyen también fotografías, audioguías, vídeos 360 y un montón de recursos con nuevas tecnologías para que nos podamos hacer mejor una idea de cuál era la vida que había dentro de estos yacimientos o lugares históricos. Nos acompaña Jesús Sebastián, él es el concejal de Cultura y de Patrimonio de aquí de Villarroya del Campo, donde se ha recreado un yacimiento celtíbero. Buenos días, Jesús. Cuéntanos qué vamos a poder conocer a partir de ahora con este nuevo programa que se pone en marcha y en qué consiste este yacimiento. Sí, a partir de ahora y gracias a esta aplicación, a este desarrollo, vamos a poder recrear cómo era el poblado celtíbero que está emplazado aquí debajo de nosotros y sobre todo cómo era el sistema defensivo del poblado, la calle y una de las viviendas. Una de las calles y una de las viviendas es una posibilidad para hacernos una idea de cómo era la vida aquí en el siglo II-III antes de Cristo. Como decimos, es un yacimiento celtíbero de la época anterior a Cristo. Consta de varias partes, incluso consta de varias épocas históricas. ¿Cuáles son un poquito a grandes rasgos estas partes? Sí, en la cata que estamos, sobre la cata que estamos del yacimiento, se han descubierto restos de 3 épocas. De la primera edad de hierro, estamos hablando del primer milenio antes de Cristo, sobre el año siglo VI, y anteriores. Luego hay un salto temporal a la época celtíbera, que sería el siglo II-III antes de Cristo y la conquista, la llegada de Roma aquí, y después una época que también desde el punto de vista histórico es muy importante, que es el Bajo Medievo, donde se han localizado restos que permiten asegurar que hubo repoblación, hubo repoblamiento de esta zona, que eran datos históricos que no se conocían. Como decimos, consta de varias partes y una de las teorías que se cree es que esta sobre la que estamos se correspondería con un único habitáculo de grandes dimensiones. Sí, es un habitáculo que correspondería a la edad de hierro, sí. Exactamente, sí, se piensa que pudo ser un habitáculo de unos 77 metros cuadrados, sostenido con un gran poste. Sí, esa es una de las partes, efectivamente, mejor conservada que la de la celtiberia, y luego está toda la cimentación de los habitáculos que corresponden a la celtiberia, sí. Gracias, Jesús. Bueno, como decimos, este de Villarroya es uno de los lugares históricos que se han recreado con realidad virtual y a la que podemos acceder con un código QR con nuestros smartphones. Pero hay 3 localidades más de la comarca del Campo de Daroca que tienen un programa similar. Nos lo va a contar Carolina Julián. Muy buenos días, técnico de la comarca de Cultura. Cuéntanos cuáles son esos otros lugares. Bueno, pues los otros lugares son 4 pueblitos que están muy cerquita de aquí. Uno de ellos es Villarreal de Huerva, tenemos Langa del Castillo y Torralbilla. Los 4 municipios forman una red en la cual se va a disfrutar de la experiencia de realidad virtual. Además, cada uno de estos pueblos muestra un lugar histórico diferente. Tenemos mucha variedad, tanto de épocas como de estilos, ¿no? Cuéntanos a grandes rasgos qué hay en cada una de estas localidades. Bueno, pues un poco lo que se ha buscado es apostar por el patrimonio, el recurso patrimonial más importante que tenían estos municipios y por el que el ayuntamiento ya había trabajado, como ha contado Jesús, pues rehabilitándolo. En este caso aquí, pues lo que ha contado Jesús sería el yacimiento. En Villarreal es todo el recinto fortificado en torno a la iglesia y a la torre. En Langa del Castillo es todo el recinto fortificado del castillo, que también se puede apreciar de una manera muy interesante, con la vivienda, el torreón, extramuros, intramuros. Y en Torralbilla es la actividad que tenía Torralbilla en el siglo XIX de caleras. Torralbilla tiene 3 caleras que las acaban de rehabilitar y también, bueno, pues es un apoyo a que veas virtualmente ese pasado esplendoroso de estos pueblos. Bueno, parece un proyecto ambicioso. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué información han tenido que facilitar historiadores, arqueólogos? Entiendo que a un grupo de técnicos que han tenido que desarrollar la tecnología. ¿Cómo ha sido un poco el proceso a grandes rasgos de esas partes implicadas?
Bueno, pues el principal haber ha sido el ayuntamiento, ¿no? Los ayuntamientos que hayan querido meterse en esta aventura, que para ayuntamientos de entre 40 habitantes y 250 pues es algo muy interesante. Se ha contado también con expertos que cada ayuntamiento ya tenía, porque ya rehabilitaron su patrimonio, y entonces estos expertos que rehabilitaron el patrimonio ya asesoraron científicamente y técnicamente al proyecto, y luego una empresa de nuevas tecnologías que han sido los que han levantado la realidad virtual, que hay que decir que es muy importante porque es una realidad virtual que luego no va a generar una dependencia con el ayuntamiento. Es decir, esta realidad virtual se aloja en el servidor del ayuntamiento y así todo el mundo lo puede disfrutar, de forma que ayuntamientos tan pequeños había que buscar también un poco la sostenibilidad a futuro de estos proyectos. Bueno, pequeños municipios, ¿no?, con grandes proyectos. ¿De qué manera este tipo de proyectos puede ser un revulsivo para estos municipios? Bueno, pues mira, son municipios que todos cuentan con patrimonio de gran valor. Por ejemplo, aquí Villarroya del Campo, además de este yacimiento que es increíble y de las vistas que veis del Campo de Romanos, tenemos uno de los mejores retablos góticos del Campo de Romanos, tres retablos góticos en la iglesia que los ponemos en valor con un proyecto que se llama Viaja al Gótico, que empezará ahora en julio, y bueno, pues es una manera perfecta de complementar no solo las rutas de senderistas y de bicicleta que salen desde el propio municipio, puedes ver el patrimonio, además puedes ver el patrimonio enfocado para niños porque hay una guía didáctica para niños del gótico, puedes venir aquí al yacimiento y verlo en realidad virtual, con lo cual las familias también encantadas. Hay un bar, es muy importante poner en valor la economía local, ¿no? Es decir, hay aquellos pueblos que tienen panadería, que tienen bar, que subsisten todo el año con 40 habitantes. Pues el que tengan un flujo continuado de turistas para ellos es un revulsivo y seguramente es el poder vivir o no vivir en un pueblo como Villarroya del Campo, que tiene pues 40 habitantes, ¿no? Una manera, ¿no?, de dinamizar estos municipios que pueden ser la diferencia entre la continuidad o la no continuidad, ¿no? Además, hablábamos que es incluso inclusivo, porque hemos encontrado incluso guías para personas que hablan lengua de signos. Sí, nosotros desde hace unos años trabajamos el tema de la accesibilidad, sobre todo la accesibilidad sensorial para todo tipo de discapacidades, y lo que hicimos fue generar unos códigos QR, que los veis a la entrada del yacimiento, que lo que hacen es que escaneándolos nos lleva a una escena teatralizada sobre el propio yacimiento. Además, esta escena está subtitulada y está también interpretada en lengua de signos para que todas las personas con discapacidad auditiva, bien si saben lengua de signos o bien si no, puedan disfrutar de la experiencia a la vez con sus familiares o amigos que no tienen esta discapacidad. Carolina, Julián, muchísimas gracias por habernos atendido, técnica de turismo de la comarca de Daroca, y darnos este apunte precisamente de la lengua de signos en un día como hoy. Gracias también, Jesús, Sebastián. Y ya lo saben, a partir de hoy podemos conocer un poquito más de cerca cómo eran estos 4 lugares históricos gracias a las recreaciones de realidad virtual que se ponen en marcha a partir de hoy. Los castillos de Villarreal y Langa, la fábrica de cal de Torralbilla o el poblado celtíbero de Villarroya volverán a la vida gracias a la realidad virtual. Esos 4 pueblos de la comarca de Daroca se han unido para ofrecer una experiencia inmersiva a su historia que permita conocer mejor su patrimonio y atraiga turistas. Así era el poblado celtíbero que existió en Villarroya del Campo en el siglo VI a.C. Es una de las recreaciones virtuales que se han desarrollado en lugares históricos de 4 municipios de la comarca de Daroca. Villarreal de Huerva se ha optado por el torreón, el recinto fortificado que hay alrededor de la iglesia, Langa del Castillo, todo el recinto del castillo de Langa del Castillo, lógicamente, y en Torralbilla se ha optado por un levantamiento de realidad virtual. Escaneando un código QR con el teléfono móvil en cada uno de estos lugares, el visitante puede ver cómo eran y cómo se vivía en ellos en el pasado, con vídeos 360, fotografías o audioguía. Que se haya hecho en 4 pueblos muy cercanos, eso va a facilitar mucho para el turismo, por ejemplo, va a ser clave. Además, estamos en una zona que es totalmente mudéjar. Y se ha recreado lo que son los antiguos hornos de cal, la actividad económica más importante de Torralbilla. Una forma diferente de dar a conocer el patrimonio histórico y turístico de estos municipios de entre 40 y 250 habitantes. El turismo es una actividad esencial para promover la economía, para asentar población. Un recurso innovador que contribuye a seguir dando vida a los pequeños municipios.